ya hay esos rumores, hermanos. Entonces va a aparecer ese líder, ese dictador mundial, hermanos. Va a surgir el anticristo en medio de un conflicto. En medio, hermanos, si te han dicho a ti que viene, ¿verdad?, un avivamiento grande a la tierra, que las cosas se van a mejorar, quiero decirle que las cosas, de acuerdo a la palabra profética, van a empeorar las cosas. Entonces, hermanos, la palabra es clara. Entonces, hermanos, el mundo va a entrar en un conflicto, en una desesperación. La economía va a caer de una manera terrible, que no habrá habitante en la tierra que no sea azotado por las cosas que van a venir en el planeta. Entonces, hermanos, en medio del cataclismo, de una hecatombe mundial, va a surgir como aquel que va a traer la solución a todos los problemas y a quitar, entre comillas, ¿verdad?, el conflicto, y a traer para el mundo entero la tan deseada paz y seguridad. Y quiero decirle, hermanos, que el Señor Jesucristo muy pronto regresa a la tierra. El hablar de las profecías, hermanos, recalcamos una y otra vez. Si hay algo que va a sacudir a la iglesia, es la palabra profética. Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, por medio de la Escritura. La semana pasada, hermanos, hablamos de la participación del Papa Francisco I. Y quiero hacer una mención muy importante acerca de esto, porque él surge después de que a Benedicto XVI, hermanos, fue sacado, ¿verdad?, del poder. Muchos dicen que renunció, otros dicen que estaba cansado, que había problemas. El punto aquí es que él fue quitado del poder. Estuvimos hablando la semana pasada de los títulos que tiene, no solamente como un papa, como un pontífice. Estuvimos explicando, hermanos, todos los nombres o todos los títulos que posee, hermanos, ¿verdad?, el Papa de Roma, ¿verdad?, aquel que ocupa no solamente un estado pequeño llamado el Vaticano, que está registrado en el libro de Apocalipsis, sino que también a nivel mundial es considerado como una persona, hermanos, como el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? El representante de Cristo. Y sabemos que el único representante es el Espíritu Santo. Días pasados, hermanos, después de la pandemia, hace unas semanas, unos meses atrás, salió el Papa Francisco I a decir, de verdad, yo perdono a toda la humanidad, todos ustedes están perdonados. Una declaración que él hizo. Lamentablemente, hermano, le tengo noticia, amigo católico, con todo respeto, pueblo de Dios, quiero decirle que el único que tiene esa potestad de perdonar pecados o los pecados no es el Papa, es el Señor Jesucristo. Es una blasfemia de que un hombre diga te perdono tus pecados. Por eso a Jesús lo acusaron de blasfemo. Tú dices que eres el Hijo de Dios, es blasfemia. Y tú le dices, porque públicamente en varias ocasiones el Señor Jesucristo le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y por eso lo consideraron un blasfemo, porque él decía perdonar pecados. Sin embargo, a través de los siglos, hermanos, Roma entra, ¿verdad?, en un poder, y ahora se proclama, ¿verdad?, principalmente el Papa, ¿verdad?, como el vicario de Cristo, y él dijo, yo les perdono todos los pecados. Hermanos, y el único que tiene esa autoridad es Dios. Es una blasfemia decir eso, hermanos. Y quiero decirle que la semana pasada hablamos acerca de la participación del Papa Francisco I en todo esto, en la ONU, envuelto en la política, porque no solamente es un papa, sino que es un líder también político, que no solamente es señor, hermanos, en el Vaticano, sino que también es considerado rey en todo el mundo, pero principalmente en Europa. Y quiero decirle, hermanos, que hay algo que yo quisiera que usted tome nota de esto y que por favor, con mucho cuidado, analice lo que les voy a decir enseguida. Es de que la participación dentro de la Agenda 2030 del Papa Francisco I, ¿verdad?, un llamado a todas las personas a que se realice esa agenda acerca del fin del hambre, acerca de la identidad de género, igualdad de género más bien dicho, y de reeducar a los jóvenes hacia lo nuevo que se avecina, hacia el nuevo orden mundial, ¿verdad? La ONU la levanta esa agenda a los poderosos, hermanos, grupos poderosos que mueven la economía del mundo, y el Papa está aliado en todo esto. Pero quiero decirle, hermanos, que hay algo estratégico dentro de todo esto. Hay algo muy sutil, siniestro detrás de todo esto. Se esconde algo siniestro. ¿Por qué? Porque si usted analiza con mucho cuidado, quitan a Benedicto. ¿Por qué? Porque los poderosos, hablamos ya del grupo Bilderberg, hermanos, aquellos que están envueltos, ¿verdad?, los más altos Illuminatis, ¿verdad?, que mueven, hermanos, la economía, ponen reyes, quitan reyes, y que ellos deciden lo que pasa, hermanos, ¿verdad?, en el planeta. Entonces, hermanos, es quitado Benedicto XVI, y hermanos, ¿por qué? Porque algo pasa, se levanta un papa,
se levanta el santo pontífice, el representante de Cristo en la tierra, ¿verdad? Con una carisma alta, con una humildad impactante para la sociedad y no solamente para el mundo. Pero un dato curioso de todo esto en la participación de Francisco I es de que Roma se da cuenta de algo. Según las estadísticas, hermanos, si usted investiga, Roma, hermanos, dice que hay más católicos en el mundo, lo cual es una mentira. Hay una realidad, hermanos, que hoy en este tiempo, gloria a Dios, porque el evangelio ha corrido por todo el mundo. Estaba escrito por el Señor Jesús: será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Y quiero decirle que curiosamente, y tome nota de esto, por primera vez en la historia, por primera vez aparece un papa latino. Por primera vez, nunca había sucedido en el mundo. Por primera vez, hermanos, es elegido, seleccionado un papa latino. ¿Por qué? Porque Roma sabía, hermanos, perfectamente que Latinoamérica se le estaba saliendo de las manos, hermanos, a Roma, al catolicismo. Entonces levantar un papa latino, hermanos, porque es una realidad, hermanos, lo que es México, lo que es Guatemala, lo que es El Salvador, todos esos países sudamericanos, hermanos, en Centroamérica, es una realidad que estadísticas demuestran, hermanos, que hay demasiados cristianos en esos lugares del mundo. Entonces, de una manera muy sutil, Roma viene, hermanos, y levantan, ¿verdad?, a un nuevo líder. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, las multitudes, hermanos, una persona al ver al Papa, wow, es como mirar a Dios en la tierra. Muchas personas lloran. Algunas personas, hermanos, para ellos es el más alto honor el poder mirarlo, el poder tocarle con el hecho de que Él les salude. Hermanos, es como si el mismo Mesías estuviera. Y lejos de ellos, si usted mira, hermanos, ¿verdad?, cuando el Señor estaba en la tierra, mire las diferencias, hermanos, de un Papa a la vida que llevó el Mesías. La humildad. Y no quiere decir que Él no tenía los recursos, porque Él es el dueño del universo, el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él enseñó la humildad, hermanos. Y quiero decirle, hermanos, que entonces hablamos, ¿verdad?, de que el Papa Francisco, ¿verdad?, primero hizo una convocatoria para reunir a todas las religiones. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que todo esto que está pasando, ¿verdad?, es un escenario, es algo preparado, es una preparación ya. Quiero decirle que dentro del Vaticano no solamente el Papa, ¿verdad?, Francisco, que sale, hay un Papa detrás de él más poderoso llamado el Papa Negro, y que se mueve, hermanos, dentro del Vaticano. Entonces todo eso es una agenda, hay un movimiento, hermanos, hay autoridades, es como los presidentes, ellos no tienen la última palabra. Entonces quiero decirles, hermanos, que todo esto ya que estamos mirando nosotros en estos días, hermanos, ¿verdad?, surge la pandemia. Estamos mirando el cumplimiento de las profecías. Hay conflictos ya en el mundo. Si vemos, hermanos, para el Medio Oriente siempre ha habido guerras, siempre peleando el famoso oro negro. ¿Qué es el oro negro? El petróleo. En el Medio Oriente se encuentran las reservas más altas del mundo. Allá, hermanos, en el Medio Oriente se encuentra el 65% de petróleo, hermanos, para sostener al mundo entero. El 65%, por eso siempre ha habido guerras. Los Estados Unidos de América retiran, hermanos, las tropas de allá. Entonces, ¿qué sucede? Le estoy hablando algo que está pasando en la actualidad. Rusia invade, hermanos, el Medio Oriente porque él quiere entrar ya apoyando a Siria en contra de Israel. ¿Por qué? Porque ellos quieren desaparecer. Y a través de este estudio, hermanos, vamos a ver algo curioso en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muy pronto, hermanos, aparecerá en el mundo el líder quien traiga paz en el Medio Oriente. Va a aparecer un líder, hermanos, que sea capaz, que ha sido pedido. La ONU, hermanos, ¿verdad?, que se levantó fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, se metió al Medio Oriente. Los Estados Unidos se levantó después de la Segunda Guerra Mundial como una potencia. Estados Unidos invadiendo el mundo con el dólar, estando arriba de cualquier economía, de cualquier dinero. Pero resulta que en este tiempo que ha habido conflicto ya, hermanos, ahorita Estados Unidos ha vivido conflicto, hermanos, y ha estado, ¿verdad?, en una crisis económica. China se ha levantado, hermanos, wow, ya ahorita ya es a nivel imperial. Después de la pandemia, quiero decirles que resaltó en un imperio tan alto, hermanos, que no solamente ha puesto de rodillas a los Estados Unidos con sus precios bajos, con sus competencias tecnológicas, afiliado o aliado con Japón. Ahorita están en el pináculo de la economía, China y Japón afiliado.
Entonces, hermano, Rusia se mete al Medio Oriente, dice si Estados Unidos quiere guerra con ellos, van a tener que mirar en contra de nosotros, y resulta que el euro ahorita está muy elevado, arriba del dólar, y el dólar, hermano, se está cayendo. Hay conflicto en Europa, hay conflicto en el Medio Oriente, hay conflicto en el occidente. Vemos allá, hermanos, China queriendo adueñarse de las Filipinas, queriendo adueñarse de partes o propiedades, islas, playas, tierras que le pertenecen a Japón. Entonces todo esto, hermanos, vemos también Inglaterra. Vemos que Inglaterra, hermanos, se salió, ¿verdad?, de la famosa Unión Europea. Ha sido aplastada, y ellos dijeron, hermanos, que aunque sería difícil levantarse ellos, porque para exportar, hermanos, para libre comercio, ¿verdad?, para los negocios, así sería a un golpe terrible, pero ellos dijeron no queremos permanecer. Entonces en Europa hay división. El punto aquí, Europa ya, hermanos, está dividido. La Biblia dice que cuando venga el anticristo tendrá Europa que estar dividido. La Biblia lo dice a través del profeta Daniel, que vamos a detenernos, ¿verdad?, con cuidado en este punto acerca del surgimiento del anticristo. La Biblia nos habla de una bestia de 10 cuernos. Los cuernos es símbolo de poder, ¿verdad? Esos cuernos son 10 reyes, pero resulta que en el mundo, en el globo terráqueo, no hay 10 potencias, ¿verdad? O 10 reyes, hay muchísimos. Los presidentes también se les conoce como reyes. En el tiempo antiguo, hermanos, se le llamaba a los presidentes reyes. Un rey y un presidente es lo mismo, ¿verdad? Todavía, como en Inglaterra, en partes de Europa, a los presidentes allá son reyes. Y quiero decirle, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que este ser siniestro que va a aparecer, aclaramos, una vez que la iglesia se vaya, ante todo esto, la iglesia va a ser arrebatada. Hay pruebas, hermanos, bíblicas, cientos de versículos evidentes, contundentes, que demuestran que la iglesia se va antes de que empiece, hermanos, la gran tribulación o el periodo de los 7 años literales aquí en el planeta Tierra. Entonces, hermanos, pero la Biblia habla de que va a haber solamente 10 potencias, como Estados Unidos ahorita es una potencia, hermanos, todavía. Pero una vez que aparezca el anticristo, no le va a quedar, hermanos, que como en el tiempo antiguo, que se empezaron a reunir, como Estados Unidos se unió, por ejemplo, con Inglaterra. Hubo guerras que fueron necesarias en el pasado, hermanos, para detener como a Saddam Hussein. Estados Unidos busca ayuda en Europa, se afilia, hermanos, con Inglaterra, y empezaron, ¿para qué? Para detener a aquellos que querían ya en el tiempo antiguo, porque el espíritu del anticristo hace más de 2000 años, el apóstol Juan dijo: hijitos, ya habéis oído que el anticristo viene, ¿verdad? El espíritu del anticristo, dice, ya está activo. El espíritu hace más de 2000 años, hermanos, que ya está activo en el mundo. Pero el líder mundial, porque anticristos hay muchos. ¿Qué son anticristos? Anticristos, hermanos, son aquellos que conocen al Señor, le dan la espalda y lo niegan, niegan al Padre, niegan que Jesús vino en carne, niegan que Él resucitó, que es el Hijo de Dios. Ese es anticristo. Pero el que va a venir, hermanos, curiosamente, vemos que el apóstol Juan es el único en la Biblia que le llama, ¿verdad?, a este ser siniestro, el anticristo. El líder mundial o el rey mundial que va a tomar solamente, hermanos, va a gobernar por un breve tiempo el mundo entero. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ya no aparece el anticristo. Más bien, la palabra anticristo. Apocalipsis capítulo 13, tome nota de esto, versículo 1 nos habla de la bestia. Ya no se registra la palabra anticristo, es bestia. Entonces, a través de este estudio, hermanos, vamos a ver el surgimiento de este líder mundial. ¿Por qué es bestia? ¿Por qué el número 666? Dentro de su gobierno, hermanos, va a tener oposición, y a través de este tema que vamos a, hermanos, a comenzar ya, vamos a ver quiénes se le van a oponer y cómo va a ser posible, hermanos, que Él gobierne el mundo entero. ¿Cómo? ¿Quién es el anticristo? ¿Cuánto tiempo va a gobernar? Bueno, hermanos, quiero, hermanos, decirle, tome, hermanos, papel y lápiz, una actitud enseñable y Biblia en mano. Apunte, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 11 y Génesis 2:14, 2 versículos ahí. Quiero decirle, hermanos, que lo que a continuación les voy a hablar, para poder entender acerca de el líder que vendrá o el surgimiento del anticristo, geográficamente hablando, hermanos,
La Biblia, hermanos, no nos deja hacer especulaciones. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia a mí no me permite que yo piense. Por ejemplo, hoy en día muchos dicen el anticristo es el Papa. Eso no es cierto. El Papa no puede ser el anticristo. Mucha gente decía que Adolfo Hitler era el anticristo. Gente hacía especulaciones que Barack Obama en su tiempo era el anticristo, que Nerón en el tiempo antiguo era el anticristo, que Antíoco Epífano era el anticristo, y así, que Saddam Hussein era el anticristo. Pero quiero decirle, hermanos, que la Biblia a mí no me permite imaginar o hacer especulaciones ni a ningún ser humano, ni a ningún teólogo o escatólogo, analítico, exágeta de la palabra de Dios. La Biblia no nos permite a nosotros que andemos adivinando o pensando, como hoy en día surge, hermanos. Tal vez muchos han escuchado cuando era el príncipe de Asturias todavía. Tal vez muchos escucharon. Ahorita ya no es príncipe, es un ser llamado, o es un hombre más bien llamado Felipe VI. Lleva un nombre demasiado largo, pero él dijo Felipe VI, ahí está el 6. Y realmente, hermanos, se levantaron muchas personas, dijeron, aclaramos, no estamos diciendo que Felipe VI es el anticristo, pero si hay un candidato para que sea el anticristo, tiene que ser Felipe VI. Ahora, analizando esto con cuidado, hermanos, es verdad que él tiene descendencia judía, porque el anticristo tiene que ser de descendencia judía, como lo vamos a demostrar con la Biblia, con pasajes bíblicos. Pero, hermanos, quiero decirles que no podemos hacer especulaciones de quién. También en el tiempo antiguo decían que el príncipe de Inglaterra, él es, da su nombre, los números, el 666. Y si buscamos números aparece el 666 muchas veces en la Biblia. También si busca la palabra computadora, computer en inglés, hermanos, los números que da 666. Entonces muchos dicen, el anticristo, hermanos, hay denominaciones. Yo conozco a personas estudiosas tremendos en la Biblia que ellos dicen que el anticristo, hermanos, verdad, es una nación. Otros dicen que el anticristo, hermanos, es la computadora o una gran máquina, una gran computadora. Pero la Biblia nos dice que el anticristo será un ser humano, por supuesto, engendrado por el mismo Satanás. Así como el Padre le plació a este mundo traer al Mesías, traer al Señor Jesucristo, de igual manera el diablo va a introducir al anticristo, al hijo de perdición, al inicuo, al cuerno pequeño, a este ser siniestro y demoníaco que la Biblia le da diferentes nombres. Pero quiero, hermanos, antes de llegar allá, nosotros, la Iglesia de la Promesa de Dios, su servidor, hermanos, al traer estos estudios, nosotros no estamos buscando anticristo. O nosotros no queremos, hermanos, estamos, ¿verdad?, buscando al anticristo. Más bien hay que buscar de Jesucristo. No estamos haciendo especulaciones, estamos hablándole a la humanidad de lo que va a suceder. Hermanos, no nos interesa, a mí en lo personal no me interesa. Si a alguien le interesa saber quién es el anticristo, se tendrá que quedar a la gran tribulación y se va a dar cuenta quién es él. Nosotros, hermanos, al estudiar la palabra, nos damos cuenta o queremos darnos cuenta, hermanos, que nosotros buscamos al Señor Jesucristo. Pero si tú no te preparas, si tú no dices, wow, estamos mirando que estamos viviendo los tiempos proféticos, estoy mirándolo con mis propios ojos, que la Biblia es verdad, contiene todo, está actualizada, no solo futurizada, la Biblia está actualizada. Y lo que ya estaba escrito hace más de 2000 años, hermanos, y antes de Cristo todavía, hermanos, por ejemplo de Daniel, hace 2600 años. El libro de Daniel se escribió hace 2600 años y estaba sellada. El ángel le dice a Daniel, sella la palabra. La Biblia estaba sellada. Nadie podía entenderla, ni Daniel, hermanos, podía entenderla, porque el ángel, él preguntaba y el ángel le dice, mira, a esto que miraste significa esto y esto. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo. El ángel le dice, no es para tu tiempo, sella esta palabra porque es para el tiempo del fin, para ese tiempo. Entonces, hermanos, ese tiempo es ahora que al Espíritu Santo le ha placido que estas cosas, hermanos, salgan a relucir y sean entendidas. Es para este tiempo, dicen los tiempos del fin. Se levantará, ¿verdad? Dice, la ciencia se va a aumentar. La ciencia no solamente es tecnología, es el conocimiento, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que, wow, en el siglo XX,
En el siglo XX sucede algo que nunca pasó en la historia. El hombre, después de andar en burro, en caballo, el hombre, hermanos, llegó a explorar hasta el espacio. Hemos llegado tan lejos, hemos avanzado, que no hay duda alguna, bíblicamente, científicamente, en todas las áreas, hermanos, que este es el tiempo final. Y bíblicamente, hermanos, nosotros ya estamos en los últimos días. Entonces, hermanos, el hablar de este tema muy serio, muy delicado, por cierto, quiero decirle, hermanos, que el mundo empezó ahí, la cita que le di en Génesis 2:11 y verso 14, ahí dio inicio el mundo. Y antes de hablar y llegar a el ser que va a surgir llamado el anticristo, quiero darles un paseo por la Biblia del Génesis al Apocalipsis, breve, para que usted pueda captar y entender qué tiene que ver estas áreas geográficas. Mucha gente dice, la Biblia es escrita por hombres, pero no fueron cualquier hombre. Ahora, hay evidencias en todas las áreas sociales, la paleontología, geológicas, física, si se habla de química, si se habla de cualquier, hermanos, índole, la Biblia tiene evidencia de lo que dice. Y todavía lugares, hermanos, que están registrados en el Génesis, todavía en el siglo XXI existen, algunos con el nombre que antes tenían, ya no, porque al paso del tiempo, por ejemplo, el río Jediquel, que está aquí registrado en Génesis 2, hermanos, se registra un río, ese río Jediquel y el río Éufrates. Voy a hacer una mención de esto porque ahí empezó el mundo, iglesia, hermanos y amigos, y ahí va a terminar el mundo también. Ahí empezó. En el río Jediquel, hermanos, ese río, la Biblia habla de que cruzaban 4 ríos por ahí. ¿Dónde por ahí? La cita que les acabo de dar, ahí se encontraba, si existiera ahorita el Edén o el paraíso donde Dios colocó a nuestros padres, Adán y a Eva, la primera pareja, los primeros seres humanos. Si ahorita existiera ese huerto, hermanos, ahorita en la actualidad, ¿dónde estaría ubicado geográficamente? Geográficamente, hermanos, a ese río, ¿verdad, hermanos? O ese lugar, o el huerto, o el paraíso que Dios puso a Adán y a Eva, estaría, hermanos, en lo que hoy en día sería Asiria y parte de Irak, Jordania y lo que viene siendo Israel. Allá comenzó el mundo, allá el mundo va a terminar. ¿Por qué? Porque mire, voy a darle lectura, sígame por favor. Génesis 2:11 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del tercer río, el 2:14, hermanos, perdón, el 2:14. Y el nombre del tercer río es Jediquel. Este es el que va al oriente de Asiria. Tome nota de eso, Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Ok, hermanos, está registrado estos ríos desde el 2:11 y también el 14. Mire, ese río Jediquel, hermanos, ya no se llama así. Pero si usted va, investiga por cualquier medio, en la internet, en Google, donde usted vaya a investigar el río Jediquel, ya no se llama así. Y si se va a los documentales bíblicos, hermanos, a la historia bíblica, el río Jediquel ahora se llama el río Tigris. Ahí está registrado en la Biblia. Entonces ese río, hermanos, cruza en lo que es Asiria. También el río Éufrates, hermanos, está ahí. ¿Verdad? El cuarto río, dice, es el Éufrates. Había 4 ríos ahí, hermanos. Entonces quiero decirle que el Éufrates, hermanos, es ahí donde Dios colocó a la primera pareja. Ahí cruzaba, todavía existe. El río Tigris existe ahorita. El Éufrates existe todavía. Es ahí, hermanos, en la parte de Asiria, en esa parte que se encuentra o que se encontraría, el Edén ya no existe. Pero si existiera en esa parte del Medio Oriente, ahí comenzó el mundo. También cuando Dios pone a la primera pareja, a los primeros seres humanos ahí, ya estaba habitado el planeta, ¿verdad? Por alguien que cayó, ¿verdad? Que fue arrojado a la tierra, que era el diablo, y con criaturas que se trajo de allá del cielo, que las corrompió. Entonces podemos ver que cuando Adán y Eva están ahí, ya estaba, hermanos, la serpiente antigua, el diablo ya estaba aquí. Entonces, hermanos, en ese huerto, en ese lugar de Asiria, en esa parte del Medio Oriente, ahí, hermanos, también estaba Satanás cuando el mundo inició. Y quiero decirles, hermanos, que si vamos al Génesis, ahí está registrado, pero vamos a Apocalipsis 9, 14 y 16, por favor. Vamos a ir con calma, hermanos, para que podamos analizar y podamos entender hacia dónde se dirige el mundo. Amén. Entonces el verso 14 dice:
diciendo, Apocalipsis 9:14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Mire, cuando está hablando de la trompeta, ya está hablando, hermanos, de los juicios que van a ser derramados. Este tiempo, hermanos, ¿verdad? Son los 21 juicios. Estamos hablando del Génesis y hablamos de Apocalipsis. Es cuando ya, hermanos, el mundo termina de una manera terrible con las plagas, con las 21 plagas dadas por el Señor. Entonces dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Verso 16, Apocalipsis 16:12. Ahí va a estar también en la pantalla. Apocalipsis 16:12 dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde está el río Éufrates? En el Medio Oriente. ¿Se da cuenta, hermanos, que todavía ahorita hay guerras? Hay guerra todo el tiempo en el Medio Oriente, pero también, hermanos, el mundo entero va a ser afectado cuando vengan los juicios de Dios, porque el pecado ya está en todo el mundo entero. Pero, hermanos, mire lo que va a pasar. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esos reyes del oriente son los chinos, hermanos. El río Éufrates se va a secar, hermanos, porque va a haber una oposición a este líder, ¿verdad?, demoníaco que va a aparecer. Entonces estamos hablando del Medio Oriente. Y empezó el mundo, pero también ahí va a terminar en el Medio Oriente, porque resulta que allá, en estos lugares ya hablados, donde se encuentra el río Jeriquel, donde nace, hermanos, ese río nace en Turquía, cruza lo que es Irak, Irán, y llega, hermanos, precisamente llega al Golfo Pérsico. Ahí desemboca. ¿Qué es el Golfo Pérsico? El Golfo Pérsico, hermanos, es precisamente ahorita en la actualidad lo que viene siendo ya Irán. Amén. Entonces quiero decirle, hermanos, que la palabra del Señor habla del río Éufrates. ¿Quieres evidencia de la palabra de Dios que es realidad? Hermanos, aquí está registrado el río Éufrates en el Génesis y también en el Apocalipsis. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que la palabra del Señor nos habla en el libro de Daniel, que después vamos a ver detalladamente, de que hubo ciertos imperios que Dios dijo que vendrían, y de esos imperios surgiría el anticristo. Hermanos, quiero decirle que no cabe duda que muy pronto va a aparecer el anticristo. Tome nota, hermanos, por favor, de qué quiere decir anticristo. La palabra anticristo, hermanos, si usted apunta anti, esa palabra quiere decir en lugar de o en contra de Cristo. Eso significa, hermanos, ¿verdad? Quiero decirles que el poder que va a tener este ser va a ser terrible. Tome nota de esto, hermanos. Se han levantado, o ya a través de la historia se levantaron gobernantes terribles, hermanos, con algo demoníaco, algo infernal dentro de ellos. Líderes o gobernantes políticos, religiosos en la historia de este planeta. Por ejemplo, los césares romanos. Si toma nota de eso, hermanos, le va a ayudar mucho. Adolfo Hitler, hermanos, terrible hombre que mató millones de judíos. Saddam Hussein, Nerón, Antíoco. Estos seres, hermanos, que tenían una crueldad, una maldad, que ellos, hermanos, como en el caso de Hitler, ¿verdad?, abrían a las personas, le sacaban a las mujeres judías, le sacaban el feto, ¿verdad?, se los sacaban, los cocían, le metían animales adentro, en los hornos de incineración, hermanos. Era algo terrible, hermanos. Muchos de ellos, como en el caso de Nerón, por ejemplo, hermanos, en el tiempo que fue perseguida la iglesia, estos hombres terribles que ya venían con el espíritu del anticristo, esos personajes diabólicos, hermanos, persiguieron a la iglesia, le dieron muerte. En muchos casos amarraban a los cristianos, ¿verdad?, junto a un cadáver, a un muerto, a alguien que ya estaba en pudredumbre, hermanos, ¿verdad?, que estaba en estado, el muerto, de descomposición, y lo amarraban cara a cara, labio con labio, boca a boca, hermanos, así que el muerto mataba al vivo. ¿A quién se le puede ocurrir algo así, tanta maldad? Hermanos, a alguien del infierno. ¿Y por qué mencioné todo esto, hermanos, estos seres? Porque quiero decirle que el anticristo va a ser peor que todos ellos juntos.
El anticristo será peor. Ahorita estamos hablando solamente de ese ser, hermanos. Entonces, mire la palabra del Señor en Primera de Juan 2:18 y también el 4:3. Ahorita tome nota, hermanos, de eso. Quiero decirle que cuando Juan escribe esta cita que les acabo de dar, dice: hijitos, es el último tiempo. Ustedes ya han escuchado que viene el anticristo. Ya está, ¿verdad?, activo el espíritu del anticristo. ¿Y cuándo, hermanos, Juan habló de esto? Hace más de 2000 años, en la era cristiana. Quiero decirle, hermanos, que hace más de 2000 años, por medio del Espíritu Santo de Dios, se nos hace saber a nosotros que desde ese tiempo de Juan, hace más de 2000 años, el espíritu del anticristo ya empezó a activarse en el mundo. Y podemos ver en estas generaciones, me voy a brincar a generaciones más de este tiempo. No hace mucho tiempo, hermanos, Jesucristo lo dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Podemos ver que en Centroamérica, en diferentes lugares del mundo, personajes siniestros se levantaron, hermanos, y decían que primero yo soy Jesucristo, después yo soy Dios, y que yo soy Jesucristo, hombre. Y multitudes de personas ignorantes, hermanos. Digo ignorantes porque no tenían el Espíritu Santo, no tenían discernimiento, y seguían a estas personas que gracias a Dios ya murieron. Como por ejemplo Miranda, que tenía miles de personas que lo seguían. Personas que después él dijo: ya no soy Jesucristo, hombre, dijo ahora yo soy el anticristo. Entonces han surgido personajes así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vendrían muchos anticristos y que desde hace más de 2000 años ya está activo este espíritu. Pero, hermanos, el que se va a manifestar, que va a ser de hueso y carne, no una máquina, no una nación, sino que, hermanos, va a ser de carne y hueso, será el último dictador del mundo. Entonces, hermanos, también en segunda a Tesalonicenses está registrado, y en Apocalipsis. Quiero decirle, hermanos, que el anticristo no va a surgir de los Estados Unidos. Quiero decirle que tampoco va a surgir de Norteamérica, ni de Inglaterra, ni de España. Tampoco el anticristo puede venir de Rusia. Hermanos, si vamos a analizar ahorita un versículo, porque mire lo que dice el apóstol Juan. Ya apuntó, vamos a analizarlo. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Apocalipsis 13:1. Vamos a solamente este pequeño verso, un verso nada más de la Biblia. Vaya conmigo, hermanos, Apocalipsis 13:1. Está conmigo. Dice: me paré sobre la arena del mar. Subraya esa parte, nada más esa parte. Me paré sobre la arena del mar. Mire, hermanos, la Biblia, como les decía, no nos deja hacer especulaciones, ¿verdad? Dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, el número de la perfección. Lo que va a traer ese ser siniestro, y 10 cuernos, o sea 10 reyes. Y sus cuernos, dice, y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le decía subraye la palabra me paré sobre la arena del mar? Quiero decirles, hermanos, que yo estoy seguro que la mayoría de aquí, y estoy seguro que muchos de los que están oyendo a través de las redes sociales han escuchado, y tal vez muchos de aquí hemos dicho: el anticristo va a surgir de Europa, lo cual tiene una realidad, sí, pero ¿de dónde? Europa, hermanos, es grande. Y si usted dice, mira, la Biblia aquí está diciendo, Juan, me paré sobre la arena del mar. Y cuando él se para ahí, que el Señor le revela lo que va a surgir, él mira ahí en la arena del mar, ¿de dónde surge esa bestia que ya leímos? ¿Dónde estaba Juan, hermanos, cuando recibe la revelación de Apocalipsis? Él estaba en Patmos, una isla. ¿Dónde está esa isla? En el mar Egeo. ¿Dónde está el mar Egeo? En el Mediterráneo. ¿Dónde está el Mediterráneo? En el continente europeo. ¿Y dónde está el continente europeo, hermanos? Mire, en ese continente europeo abarca lo que es Grecia. ¿Qué le estoy tratando de decir, hermanos? Que la palabra del Señor sola se explica. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, en el tiempo de Daniel surgieron 4 imperios que vinieron, ¿verdad? Bajo un hombre llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Hermanos, es representado como el macho cabrío. Y el macho cabrío hoy en la actualidad, hablando de una manera o de una tipología o de algo, ¿verdad?, representativo, diciéndolo de esa manera expuesta,
Hermanos, el macho cabrío hoy en día, ¿verdad? Es el símbolo del diablo o el símbolo que los satánicos están usando. Entonces, hermanos, quiero decirle que Daniel tuvo las visiones de lo que en el futuro iban a venir. Se levantaron 4 imperios, hermanos. Si usted mire, tome nota ahorita de esto, de lo que estoy hablando del macho cabrío. Está en Daniel 8. Ahorita solamente vamos a tomar las notas. Él tiene una de las visiones. Él ve los imperios que iban a surgir, que iban a pelear. Y mire, hermanos, que estarían representando, ¿verdad?, con Grecia y el macho cabrío. Daniel 8, del 1 al 5. Entonces quiero decirle, hermanos, que todo eso tiene que ver con Medo-Persa. Todo eso tiene demasiado que ver, hermanos. Entonces Daniel no entiende y el ángel le explica, ¿verdad?, de esos imperios que serían quebrados y le dice, mira, el cuerno que se quebró representa al rey de Grecia. Hubo 4 imperios, ¿ok? Entonces el rey de Grecia es Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Ese, hermanos, imperio gobernó el mundo en su época, en su tiempo del mundo antiguo donde él vivió, hermanos, Alejandro Magno. ¿Por qué hablar de este personaje? Porque está en la historia y está en la Biblia y el ángel explica a Daniel, hermanos, de la caída, pero que en un futuro, porque le dice, está determinado para tu pueblo, y resulta que Daniel era judío. Entonces esto era para el pueblo de Israel, literalmente hablando, para los judíos. Entonces, hermanos, cuando muere Alejandro el Grande, ¿verdad?, el ángel explica que iba a haber división. Cae, hermanos, el imperio que él levantó. Pero, hermanos, cuando él muere, su imperio se dividió en 4 naciones o en 4 áreas geográficas. Les voy a dar cita, hermanos. Daniel 8, del 8 al 9. Ahí está la cita. Y por favor apunte esto, hermanos, que despacito lo vamos a explicar. Ahorita le estoy dando la cita, tome nota, estúdielo. Y mire, hermanos, esas 4 naciones fueron Asiria, Egipto, Turquía y Grecia. Esas 4 naciones, hermanos, o más bien dicho, esas 4 áreas geográficas. Entonces, cuando él muere, se divide el imperio, ¿ok? Entonces, al morir él, hermanos, se levantan 4 generales que tomaron su lugar, porque muere Alejandro el Magno o el Grande, y se levantan 4 generales y toman lo que él había conquistado. Hermanos, y esos 4 generales fueron Lisímaco, si está tomando nota lo voy a decir despacio, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Entonces ellos, hermanos, cuando se levantaron, ¿verdad?, ellos fueron los que gobernaron a Siria, Egipto, Turquía y Grecia. Y quiero decirle que de Siria, hermanos, Siria está en la profecía de la palabra de Dios. Apocalipsis 13, el que estamos analizando, marque bien Apocalipsis 13, porque vamos a estar yendo mucho ahí. Apocalipsis 13 nos habla de 2 bestias, ¿verdad? Una de 10 cuernos y otra de 2. Las bestias son 2. Entonces quiero decirle, hermanos, que son 2 bestias, lo cual quiere decir, hermanos, que también el anticristo, por eso les digo, hermanos, que el último, uno de las bestias, lo seguro que sí podemos asegurar con la Biblia, y después vamos a dar evidencia de ello, es de que será un líder mundial, pero será su nombre el profeta Elías, el falso profeta Elías. Proféticamente la Biblia dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, y Elías va a venir nuevamente, es cierto, es uno de los 2 testigos en la Biblia. Pero resulta que el diablo, que es un imitador y un ladrón y alguien que distorsiona, el padre de la mentira, dice, no es de sorpresa, como dice Corintios, ¿verdad? No es de sorpresa que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, alguien que trae supuestamente, ¿verdad?, algo para iluminar, algo por medio de la religión. Ahí está hablando específicamente, ¿verdad?, de una manera sutil, de estrategias, pero también por medio de la religión. Entonces, hermanos, va a levantar el diablo al anticristo, que va a ser en lugar de o en contra de, eso significa anticristo. Alguien que va a ocupar el lugar de Cristo, pero también viene alguien que le acompaña, porque son 2 bestias. Y la otra bestia, hermanos, ¿quién va a ser? Va a ser el falso profeta Elías. Se va a llamar Elías. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Malaquías, si usted analiza capítulo último, verso último, hermanos, de Malaquías,
Dice el Señor: les envío al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Y cuando se escribe en Malaquías, ya había venido desde cuándo el profeta Elías. Y dice, wow. Entonces, hermanos, el diablo sabe que va a venir, y el profeta Elías, alguien tremendo. Y si usted va al Nuevo Testamento, en la transfiguración, ¿qué quiere decir transfiguración? Hay jóvenes y niños. Una vez alguien me preguntó, un jovencito, de esa palabra. Transfiguración quiere decir, hermanos, en la dimensión que Dios, ¿verdad?, iluminó, que el Señor Jesús empezó a brillar. Era una luz, hermanos. ¿Se acuerda de Moisés, que un tiempo no podían verle ni el rostro porque tenía luz en él? El Señor Jesucristo no solamente brillaba el rostro, sino que brillaba hasta su ropa. Entonces, en ese monte, la transfiguración, aparecen, hermanos, ¿verdad?, Moisés y Elías. La ley, la gracia está ahí y el amor está ahí. Entonces el diablo sabe, hermanos, que vendría Elías en el tiempo del Apocalipsis, y él va a levantar un falso profeta Elías, porque la Biblia dice que cuando venga va a hacer descender hasta fuego del cielo. Y el diablo, que es un imitador, hermanos, para convencer a la gente, va a demostrarle: yo soy el profeta Elías, ¿verdad? El anticristo va a decir: yo soy el Mesías, el Mahdi, hablando en árabe, el Mahdi, el Mesías islámico que están esperando en el Medio Oriente. Hermanos, cuando escuchen esto, y tomen nota por favor de esto, vamos a ir con cuidado en este tema. Cuando escuchen que se levanten 5 confederaciones, cuando ya escuchen a través de los medios masivos de comunicación que en Israel hay pacto, hay, hermanos, a un tratado ya de paz de 5 confederaciones o 5 potencias que controlan el Medio Oriente, y ya llegan a un acuerdo. Y cuando escuchen que en Europa se están levantando 5, hermanos, porque hay noticias de ya ahorita, hay rumores y hay noticias, y cuando escuchen eso, usted preocúpese y diga: Cristo viene muy pronto. ¿Por qué? Porque del Medio Oriente tiene que ver, sí, en la Biblia lo habla. Sí, hermanos, el anticristo se va a levantar de allá, pero va a tener su poder en Europa, y lo vamos a ver con la palabra de Dios. De Asiria, hermanos, se levantó Antíoco Epífano. Ese hombre vino a profanar el templo, mató a más de 100,000 judíos, profanó la fiesta de los tabernáculos, lo transformó en un prostíbulo, hermanos, ¿verdad?, en honor al dios Júpiter Olimpo de Roma. Miren nada más, hermanos, hizo un prostíbulo en el lugar santo. Antíoco Epífano era de Asiria. Ese ser, hermanos, mató cerdos, hicieron caldo de cerdo, profanó el templo, y con ese caldo de cerdo, hermanos, roció el lugar santo, el lugar santísimo. Profanó de esa manera. Entonces, quiero decirle, hermanos, que Asiria está en el ojo de Dios. Asiria, hermanos, está en la profecía. Vamos a ver con cuidado que la palabra del Señor al anticristo, aparte de llamarle cuerno pequeño, aparte, hermanos, de llamarle, ¿verdad?, el inicuo, el hombre de pecado, etcétera, etcétera, uno de los nombres que se le da al anticristo es el asirio, y lo vamos a ver detenidamente. Entonces, hermanos, quiero decirle, hermanos, que el Señor pronto viene a la tierra. Pronto viene el Señor, hermanos. Hay preocupaciones, hermanos. Si usted ahorita investiga Babilonia, por ejemplo, al principio de este estudio hablamos de Babilonia, ¿verdad? Lo que hoy en día están convocando: unidad, unificación, un solo gobierno, una religión. Hermanos, Babilonia ya no existe, hablando del nombre. Si usted investiga o quiere viajar y agarra, ¿verdad?, un avión y dice: yo voy a Babilonia, sí, Babilonia no existe ya con ese nombre. Pero resulta que Babilonia fue cambiado, hermanos, allá por los 1900. Babilonia ya no se llama Babilonia, ahora se llama Irak. Existe entonces. Así como el río Jediquel es el Tigris actual, igual, hermanos, Irak. Así como Damasco, la capital en Siria, están en las profecías. Entonces, quiero decirle, hermanos, que la palabra del Señor da como 300 versículos, hermanos, a Babilonia, en la palabra del Señor. Babilonia tiene mucho que ver porque habla de la confusión, del engaño. Habla ahí, hermanos, surgió la idolatría, fue la cuna de la brujería, la astrología, la magia, el ocultismo, la rebelión, hermanos. Y también ahí en Babilonia, en esa parte del Medio Oriente, también se llevará la última batalla, conocido como la guerra del Armagedón, que es el valle de Megiddo. Entonces, hermanos, una pregunta, una interrogante, y vamos a dar un análisis bíblico.
la pregunta que todo mundo se hace: ¿de dónde surgirá el anticristo? Vamos a ver. Por favor, tomen nota, hermanos, subráyelo y vaya a su casa y escudriñelo. Porque por medio de la profecía, me voy a brincar al versículo exacto, hermano, de lo que estoy hablando. Hemos dicho, debe de ser judío el anticristo, del linaje. No importa, hermanos, a usted que no le preocupe, ¿verdad? De que va a ser judío el anticristo. Si nace en Europa, si nace en Irak, si nace en Siria, si nace en Israel, donde nazca, pero va a tener árbol genealógico, sangre judía. Va a demostrarle al mundo que él es descendiente de David y descendiente de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque el diablo es un imitador, por supuesto, como hemos venido diciendo. Y mire, hermanos, está escrito: si hay alguien que conoce más Biblia que usted y yo juntos, el diablo. Si hablamos del Edén, el diablo estuvo ahí. Si hablamos del Mesías, cuando vino, el diablo estuvo ahí. Si vamos a Apocalipsis, el diablo está ahí. El diablo conoce bien la Biblia y le consta porque él ha presenciado todos los eventos. Entonces, mire, la profecía, por favor, acompáñeme a Miqueas 5:2, por favor. Hay muchos pasajes en la Biblia que dan demostración, hermanos, ¿verdad?, de dónde vendría el Mesías. Tome nota de esto, por favor. ¿De dónde vendría? Este es el versículo que dice de dónde vendría el Mesías. Miqueas 5:2. Ahí nos dice, hermanos, que de ahí vendría el Mesías. ¿Está conmigo? Ahí está en la pantalla. Acompáñenme, hermanos, a leerlo. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén, Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Se da cuenta? Esa es la profecía. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok. De ti, la profecía dice, hay más profecías, hermanos, Isaías y otros más, que son muy relevantes, muy contundentes y muy conocidos. De ahí dice, va a salir el Mesías. Ok. Entonces, hermanos, por lo tanto, venimos diciendo que el anticristo debe de ser de descendencia judía. Conocer, hermanos, el judaísmo, conocer las leyes, tener árbol genealógico, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca, jamás, ¿verdad?, los rabinos, los judíos, jamás reconocerían a alguien extranjero para que estuviera como rey o como señor allá en Israel. Pero mire, hermanos, la palabra del Señor. Juan 5, por favor, 43, tome nota de esto. El Señor Jesús profetiza que alguien iba a venir usurpando su lugar. Yo ya vine y no creen en mí. Vine en el nombre de mi Padre, el nombre de aquel que me envió. No me creyeron. Y por si fuera poco, lo escupieron, lo crucificaron, le dieron muerte, lo aborrecieron. Y dice, yo vine en nombre de mi Padre. ¿Y por qué cree, hermanos, que yo he leído en la palabra de Dios, y yo sé que usted también, y nos encontramos que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró ante Jerusalén, y una de las lamentaciones que él hizo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas sus polluelos? ¿Verdad? Entonces, Juan 5:43, mire, Juan 5:43 dice, vamos a leerlo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Profecía. Me despreciaron. He venido. Soy el Hijo de Dios. Soy el Mesías prometido, anunciado por los profetas, como Zacarías, Isaías, Miqueas, etcétera, etcétera. Y no me han recibido. Entonces, cuando aparezca el ser siniestro llamado el anticristo, hermanos, él va a venir a Israel. El anticristo, señoras y señores, hermanos y hermanas, amigos, el anticristo no se va a sentar en los Estados Unidos a dirigir el mundo. Tome nota de eso. El anticristo no se va a sentar, hermanos, a gobernar desde la Europa actual, tampoco. Mucho menos, hermanos, del continente americano, de este lado, tampoco. El anticristo tendrá su lugar de origen, hermanos, nada más ni nada menos que en el Medio Oriente, en Israel. Vaya conmigo a Miqueas 5, por favor.
Mantenga Miqueas, hermanos, ahorita vamos a dar unos versículos. Miqueas 5:5. También mantenga el 6, ahí estamos, está conmigo. Mantenga el 5, ¿ok? Dice el 5:5 Miqueas: y esta será nuestra paz. Esta será nuestra paz. ¿Qué pide el mundo ahorita? Paz y seguridad. ¿Qué ha levantado la ONU de lo que hemos venido hablando? Paz y seguridad. El hombre que sea capaz de traer paz, no en Europa, hermanos, solamente, como ya lo dijo la Unión Europea. Por favor, marque bien esto, memorícelo si es posible. La Unión Europea, hermanos, que se ha levantado, quiere paz, quiere seguridad. Ellos quieren un líder, optan por alguien que tenga la inteligencia, que sea capaz de dirigir, hermanos, Europa, pero también que traiga paz en el Medio Oriente. En eso se definirá el planeta Tierra. ¿Por qué cree que no los Estados Unidos, hermanos, sí están en la Biblia? Claro que sí. Está en Apocalipsis 12. Se registra que a la mujer se le dieron las alas de la gran águila. La gran águila son los Estados Unidos. Y más pasajes, hermanos, de la Biblia donde, ¿verdad? Rusia está en la profecía. Claro que sí. Países de suma importancia, hermanos, pero la palabra del Señor nos hace ver, hermanos, todo lo que va a pasar. Entonces la ONU allá en Europa, en Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, hermanos, y todo el estado allá en el Medio Oriente, todos ellos afiliados y unidos quieren una sola cosa: paz y seguridad en el mundo, y hablan de firmarla. Miqueas 5:5: y esta será nuestra paz. Subraya esto: cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Mire, hermanos, ¿quién va a venir? Cuando el asirio viniera a nuestra tierra. Vea el verso 6, por favor. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y quiero decirle, hermanos, que dice: y nos librará del asirio. Y mire, hermanos, quiero decirle algo bien claro aquí. A la tierra de Nimrod. Hemos venido hablando la tierra de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod al principio del estudio? Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, pero en contra de Dios. El hombre que quiso hacer unificación y unir a toda raza, todas las personas que Dios tuvo que separarlos para que estuvieran aparte. ¿Y qué quiere el anticristo? ¿Qué va a querer hacer? Unir a la gente, una sola moneda, una sola religión. Entonces este ser, hermano, siniestro, llamado Nimrod, no sé si tenga la imagen, hermanos, para un poquito familiarizarse, los hermanos del que hemos venido hablando allá en Babilonia, la torre de Babel, hermanos, cuando estuvimos hablando de ese ser, la tierra, dice aquí el verso 6 de Miqueas 5:6, la tierra de Nimrod. Quiero decirle, hermanos, que Nimrod, ¿verdad? Cuando Dios esparce, ahí nacen los lenguajes, confunde a la gente, él se va y ese hombre levanta una ciudad. Empezó en Babilonia, que quiere decir confusión, pero ese ser, hermanos, bueno, esa es la estatua de Nabucodonosor, hermanos. Es la de Nimrod, donde está en la torre de Babel. Esa es la imagen. Bueno, este ser llamado Nimrod, hermanos, se va cuando es esparcido. Y él, hermanos, levanta una ciudad. Porque aquí dice, mire, devastarán la tierra de Asiria. Y la profecía dice que la espada de Nimrod. Nimrod, hermanos, se va y él levanta una ciudad en el nombre de él. Nimrod levanta una ciudad llamada Nínive. Nínive fue la ciudad, hermanos, que ahí está, mire, el primer poderoso en la tierra, con el espíritu, ¿verdad?, del anticristo. Alguien que se levantó para unir a pueblo, lengua y nación. Alguien que se levantó también, Nabucodonosor, ¿verdad?, que para unir a toda raza, pueblo, lengua y nación. Y que el Apocalipsis también habla de que hacía que pequeños, ricos y grandes, pobres, libres, esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, este Nimrod, ¿verdad?, va y levanta una ciudad. ¿Cuál es? La ciudad de Nínive. Investíguelo, apúntelo. Nimrod levanta la ciudad de Nínive, una ciudad sanguinaria. ¿Por qué cree que Jonás no quiso ir? Dios le dijo: ve a Nínive, él se fue para Tarsis. No nada más, hermanos, si nos ponemos en los zapatos de él, porque eran sanguinarios, terribles. Si había alguien maldoso, que tenía alguien del infierno mismo, hermanos, que le quitaban la cabeza, que ponían muros con seres humanos que tenían pecado, lascivia, maldad, etcétera, etcétera, era la ciudad de Nínive. Entonces, hermanos, Nínive ya no existe. Tome nota de eso, por favor. Nínive ahorita ya no se llama Nínive. ¿Sabe quién es Nínive ahorita? Irak. Entonces, dése cuenta para dónde la palabra nos está llevando. ¿Ok?
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Nimrod fue bisnieto de Noé. Está registrado en Génesis 10, 8. Vamos a ir, hermanos, a Isaías 10, del 5 al 6. Aquí vamos a detenernos un poco, hermanos, en estos para explicar a Siria en la profecía. Dice Isaías 10, del 5 al 6. Yo le voy a dar lectura, sígame por favor. Dice: oh Asiria, ahí está la cita, hermanos, la van a poner también, ¿ah? Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Vaya conmigo a Isaías, hermanos, Isaías 30, 31. También dice lo mismo: porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Cuando el anticristo venga, hermanos, ¿verdad? La destrucción de él va a ser cuando el Señor venga y lo destruya. Vamos a mirar, hermanos, este versículo de Isaías 14. Isaías 14, el 24, hermanos, al 26. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Verso 25: que quebrantaré al